Bienvenidos al espacio de entrevistas de antropología de la vida animal. Yo soy Surama y en esta ocasión contamos con la presencia de Martina Davidson. Ella es doctoranda en bioética, ética aplicada y salud colectiva y también es profesora del Núcleo de Bioética y Ética Aplicada en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Es lesbiana, no binaria, anarquista, militante antiespecista y transfeminista decolonial. Es miembro de la Revista Latinoamericana de Estudios Críticos Animales y sus temas de investigación son los transfeminismos, la animalidad, la decolonialidad y los anticapitalismos. Es autor de los libros Repensando o Veganismo y Declarar a Guerra contra a Iria Zapatán, ambos publicados en portugués en la editora PQ. No sé si lo he pronunciado bien, Martina, pero bueno, también es coeditor junto a Mica Pérez del libro Antiespecismos subversivos, que es del que hablaremos en la charla de hoy. Bienvenida, Martina, y muchas gracias por dedicarnos este ratito. Bueno, para quienes no te conocen, ¿qué trayectorias o experiencias te han llevado a conectar la militancia y bueno, con la militancia con el mundo académico? Bueno, hola a todos. Agradezco demasiado esta oportunidad de estar acá. Te agradezco mucho, Surama, también por esta oportunidad. Y esta pregunta me encanta porque creo que tiene bastante que ver con quién soy yo como persona, porque en realidad para mí nunca fue como una opción decidir separar la militancia de mi trayectoria académica, sino que creo que em, todo eso, ¿no? La militancia y el mundo académico siempre fue para mí un ejercicio de resistencia. Em, la academia fue y es quizás para mí un espacio donde yo pude sistematizar determinadas reflexiones, obviamente construir también marcos teóricos que de alguna forma están nutriendo todo el tiempo la militancia, seguro todo eso, pero la academia también es para mí y siempre fue un terreno de disputa. O sea, me parece que es importante y es necesario que yo esté siempre alerta para no perder la radicalidad de los pensamientos políticos, aunque esté investigando teoría. Y para mí esto es importante porque yo, y quizás nadie en realidad, pero bueno, voy a hablar en primera persona, yo nunca puedo llegar a la academia como una presencia más. No en el sentido, no quiero decir con esto, ay, mira lo especial que soy, como que no paso desapercibida, sino que siempre sentí que fui una persona y soy una persona que investiga desde un posicionamiento muy específico. O sea, cuando me presentás, ¿no? Como anarquista, no binaria, lesbiana, y me puedo presentar como neurodivergente, transfeminista y así en adelante, esto de alguna forma me está anunciando en los espacios académicos. Y esto genera determinados incómodos. Em, y estos incómodos en realidad para mí son situaciones en las que se visibiliza las falsas neutralidades, ¿viste? Que se dan en los medios académicos. Entonces, creo que en este sentido, quizás le sigo un poco a Vircano cuando dice de la academia como un territorio de intervención política. em, y me parece que está muy bueno pensar en eso, en el sentido de que no hay un adentro puro y ni un afuera completamente emancipado, sino que este saber académico y la militancia no son opuestos, son espacios que se están tensionando mutuamente y lo hacen en mi cuerpo, en mi materialidad, en mis pensamientos, en mi teoría, en todo. Y es justamente quizás esos puntos de tensión que para mí son inevitables, donde se abren quizás más que una posibilidad de implosionar los sistemas que están regulando la producción de conocimiento y las formas de acuerpar en la militancia o de no acuerpar en la militancia. Y creo que participar de iniciativas académicas muy poco puristas o no hegemónicas, o como le podemos decir, como el Laboratorio de Ética Ambiental y Animal de la Universidad Federal Fluminense acá en Brasil, o la Revista de Estudios Críticos, Latinoamericana de Estudios Críticos Animales, me invitó de alguna forma a pensar, y acá uso pensar también como un ejercicio que lo hago en la academia, desde las trincheras. Em, y eso me permite reconocer el conocimiento como una intervención política, pero también me permite, em, digamos, asumir que investigar y militar son realmente prácticas indisociables. O sea, el aula no es un refugio, es un campo de batalla. Em,
no solo en términos de teoría, sino en mi existencia misma, o sea, ser en la academia, quién soy yo, ser en la militancia, quién soy yo, en la calle, en casa. Em, Todo esto es proporcionar o proponer determinadas quiebras que no son solo teóricas, son corporales, son afectivas, son materiales. Y lo mismo puedo decir sobre mi vida en colectivos de militancia transfeminista, anarquistas u otros, ¿no? Em, Como que ser académica en esos espacios no es algo que, hoy puedo decir que hoy me he visto de militante y soy solo militante, mañana me he visto solo de académica y soy solo académica. Entonces creo que justamente esta situación de generar incomodidad, de estar inquiete, ¿no? Estos movimientos, estas reflexiones de los territorios de intervención política, como que siempre estuvieron en el centro de mi ser o de mi trabajo, tanto en la militancia como en la investigación académica, y esto siempre sirvió para mí para desbordar algunas categorías, quizás podría decirlo así, em, que nos imponen para pensar en términos de entrecruzamientos, puntos de encuentro. Entonces, para mí es eso, como que es indisociable una cosa de la otra en mi trayectoria, por ser quien soy, etcétera, ¿no? Como que se da en ese sentido. No sé si se entendió muy bien lo que quise decir, pero... Perfectísimamente se entendió. De hecho, bueno, en la presentación del libro, los editores, tú y Mica Pérez, habláis de que el libro precisamente surge como de una urgencia política y que se va configurando a partir de lazos políticos afectivos. Entonces, bueno, ¿puedes contarnos más de ese proceso y de las autorías que participan en el libro? Bueno, ya sabes que dos de ellas, Dandara Luigi y Mar Revolta, ya compartieron con nosotros. Dejaremos los enlaces a sus entrevistas en la descripción de este episodio. Pero bueno, cuéntanos un poco más desde tu perspectiva cómo ha sido ese proceso con todas las autorías del libro. Eh, sí, incluso esas dos entrevistas me encantaron, me parece que quedaron buenísimas. em, y estoy 100% de acuerdo que surge un poco de ese contexto, ¿no? El cual hablé un poco anteriormente, pero también de esa urgencia política, de hecho, ¿no? De tensionar esos discursos sobre antiespecismo, sobre veganismos, que muchas veces se están presentando de forma normativizada o despolitizada, o muy atravesadas, quizás principalmente eso, atravesadas por lógicas neoliberales blancas, cis heterosexuales y así en adelante. Entonces, en este sentido, creo que nuestra apuesta, la mía y de Mica, ¿no? Fue justamente reunir voces que están abordando estas cuestiones desde perspectivas críticas, y que estén en diálogo, obviamente, con otras luchas, ¿no? Con luchas antirracistas, transfeministas, decoloniales. Em, y ese proceso se configuró, de hecho, a través de los lazos político-afectivos, em, porque, bueno, la verdad es que invitamos a gente o personas, o invitamos a ideas, incluso podría decirlo para ser un poco más romántica, que nos movilizan de alguna forma más que teóricamente. Porque creo que la escritura y la reflexión colectiva siempre fueron como formas de sostenernos en un contexto de muchas crisis que estamos viviendo, y de repensar luchas que van más allá de la producción escrita convencional. Em, entonces, en ese sentido, siempre me pongo a pensar bastante en esta cuestión, ¿no? ¿Por qué decir afecto? ¿Por qué traer el afecto a esta cancha? ¿No? ¿Por qué invitar a gente con base en eso también? Em, Porque el afecto quizás no sea algo como puramente relacional, sino que también es una apuesta teórica. No sé, siento que pensar desde el afecto implica un poco desbordar categorías rígidas, con las cuales se estructuró o se estructuran quizás todavía un montón de luchas políticas, y esto no me permite, por lo menos a mí, abrirme a modos de coexistencia o cohabitación, y transformación que ni siempre son únicamente racionalizables. Entonces el afecto no es una cosa sentimentalista únicamente o una cosa romántica simplemente, sino una estructura de conocimiento. Em, y creo que, no sé si fue Spinoza, creo que Spinoza lo dijo, que el afecto no es solo una cuestión de emoción, sino una variación en la potencia de actuar o de ser de un cuerpo. Y creo que esto tiene bastante que ver con pensar en por qué este libro y con estas invitaciones, ¿no?
porque justamente el afecto se aparece recontra como un vector político y un vector epistemológico. No hay lucha si no hay afecto, por lo menos para mí. Entonces editar este libro fue una forma de mostrar que la política no es solo una cuestión discursiva o estratégica, sino que está recontra tejida de relaciones afectivas, de alianzas, em, de modos de tocar a otros, de ser tocados por otros. Y creo que el ejemplo de Dandara y de Mar son fuertes en este sentido, porque creo que justamente a partir de sus experiencias, de sus trayectorias militantes, afectivas, creo que muestran la posibilidad de tejer puentes quizás entre saberes distintos, no solo desde lo intelectual, sino desde el afecto, ¿no? De la afectación mutua, de la posibilidad de imaginar mundos. No sé, es como si el libro de alguna forma no buscara solo tensionar determinadas cosas del antiespecismo, de los veganismos, sino expandirlo como a un campo donde los cuerpos o las existencias más que los cuerpos, porque no quiero quedarme solo en la idea del cuerpo, humanos y no humanos, se entrelazan en relaciones nada, de resistencia, de cohabitación, de afecto, y creo que pasa un poco por ahí. Sí, y bueno, en este sentido también, en una de las apuestas que hacéis en el libro es la crítica al veganismo, ya sea en su sentido así más tradicional y bueno, incluso al propio término y a sus orígenes. Y en este sentido también es una cuestión que tú ya has desarrollado en otros textos, como en el libro que mencioné antes de Repensando bueno, en portugués Repensando o Veganismo, que también ha sido publicado por esta editora. O en un artículo que se publicó en la revista latinoamericana de Estudios Críticos Animales, que era Veganismo, Vegan Society y ausencia de antiespecismo en cuanto a preocupación política. En esos textos lo que muestras es el contexto sociohistórico donde nace el término de veganismo y bueno, las carencias que presenta. Y esto es sumamente importante para que el veganismo como concepto no se quede en un listado de prescripciones que se han de seguir para encajar en una etiqueta o dogma que a veces, bueno, es lo que vemos en algunos movimientos, tampoco quiero generalizar. Entonces, bueno, las propuestas anticoloniales, decoloniales o contracoloniales que presentáis en el libro son una muestra de que hay mucho más de ese veganismo tradicional, europeo, blanco, etcétera. ¿Qué propuestas planteas o planteáis y estáis llevando a cabo, no ya solo con lo que planteáis en el libro, sino en las prácticas de militancia en vuestro contexto en Brasil, para resignificar, interpelar o incluso en algunos casos rechazar el término, porque hay variedad en las propuestas del libro? Y también qué dificultades y tensiones encontráis en relación con ese veganismo, digamos, hegemónico. Esta pregunta es increíble. Nada más me gustaría marcar eso porque creo que va bastante central de la idea, no solo del libro, pero también de todas mis articulaciones eh, político-afectivas de los últimos tiempos. Eh, y creo que es eso, ¿no? La idea de esta crítica a ese veganismo, que yo uso la idea del veganismo con V mayúscula, ¿no? Que sería ese veganismo dominante, tradicional. Em, no es la idea de rechazar la práctica en sí, sino problematizar su historia y sus formas de enunciación. Y de hecho, esas producciones mías que citaste, como toda la cuestión de la Vegan Society y de ese nacimiento, esa genealogía específica de ese veganismo con B mayúscula, em, en contexto europeo, en la Segunda Guerra Mundial, muchas veces se importó, digamos, esas nociones, esas ideas, esos discursos, y construyó, eso todo culminó para que se construya una narrativa en la que el veganismo se configura como un estilo de vida centrado en el consumo, un estilo de vida, que ya me molesta bastante la idea del estilo de vida únicamente, ¿no? Pero el estilo de vida de un grupo muy particular de seres humanos, ¿no? Que en ese caso eran blancos, de clase media, europeos, y así en adelante, en lugar de un movimiento que esté comprometido con una lucha antiespecista radical, ¿no? O interseccional. Y es verdad que creo que a lo largo de su historia ese veganismo más dominante, ¿no? Como es por ejemplo el del PETA o de Mercy for Animals y otros,
se consolidó en torno a una serie de valores asociados al bienestar individual, a la salud, al consumo moralizado. Y eso de alguna forma para mí también lo desvía un poco la idea del antiespecismo como una política de justicia radical. Em, y creo que toda la cuestión, ¿no? de la cooptación del veganismo con B mayúscula como un nicho de consumo, el refuerzo de esa idea, ¿no? de la ética con la billetera que refuerza una lógica clasista porque las personas tienen que comprar productos cruelty free, vegan friendly, ¿no? Con esos sellos que de alguna forma están em, agregando valor de mercado. em, es una cuestión que me parece que es interesante e importante de pensarla y percibirla como una práctica elitista, como una práctica que está de alguna forma tirándose a la hegemonía, y eso lo vemos con un montón de otros movimientos sociales, como por ejemplo el feminismo cuando es cooptado por el neoliberalismo. Em, y creo que el veganismo, yo creo que, bueno, Em, no necesariamente creo que hay que abandonar la idea del veganismo, sino, por ejemplo, empezar o seguir hablando de los veganismos como hemos hecho con los feminismos, ¿no? Em, Reflexionar sobre esas genealogías múltiples, sobre la necesidad de ir más allá de discursos simplistas, porque los veganismos fueron y siguen siendo una de las apuestas antiespecistas del mundo. Pero me parece que lo que el libro trae también es que los veganismos no son la única apuesta antiespecista que existe en el mundo. No podemos reducir la lucha contra el especismo a un marco cerrado o muchas veces normativos, porque, por ejemplo, muchas comunidades indígenas, y acá en Brasil, no estoy hablando de Brasil más porque el libro se refiere bastante al contexto brasilero, comunidades quilombolas o afrodescendientes, campesinas, desarrollan formas de resistencia a la explotación animal que no necesariamente van a pasar por la etiqueta de los veganismos, pero que están desafiando activamente el especismo y las jerarquías interespecies, ¿no? que fueron impuestas por la modernidad colonial. Entonces creo que la idea acá es plantear un poco la necesidad de desbordar a un veganismo como un marco excluyente y abrirnos también a la posibilidad de otras estrategias de lucha. Y creo que eso implica algunas cosas, como cuestionar la centralidad del consumo, como uno de los ejes principales del activismo antiespecista, como lo fue y lo es en muchos movimientos veganos dominantes. Me parece que es necesario situar los veganismos en contextos de luchas más amplios. En este sentido, pensar, por ejemplo, en la necesidad de ni siempre enunciarnos activamente como veganes, sino que, bueno, existen existencias disruptivas en sí mismas. Ser vegana en un colectivo ya de alguna forma está haciendo una fisura antiespecista. Es necesario reconocer las prácticas antiespecistas que no se identifican con el veganismo, pero que históricamente siempre resistieron a la explotación animal desde otros lugares. Y creo que esto, de alguna forma, en términos de militancia, ¿no? Como que conectando un poco con lo que hablamos anteriormente, em, me hace pensar que esto significa que no solo queremos resignificar el veganismo o los veganismos, sino que el libro busca ese movimiento de abrirnos a otras posibilidades, o quizás más que abrirnos a otras posibilidades, como interpelar em, todas estas cuestiones desde sus propios límites y reconocer que las expuestas antiespecistas em, pueden ser más que simplemente occidentalizadas, que muchas de ellas pasan por el cuestionamiento radical de las relaciones de poder entre especies, de las relaciones de opresión entre especies en sus dimensiones múltiples, ¿no? Económicas, políticas, coloniales. Entonces lo que se propone en el libro, justamente como dijiste, hay una gama muy grande de opiniones, ¿no? No es un rechazo total de los veganismos, sino esa idea de que es necesaria la radicalización de las apuestas políticas de algunos de ellos, ¿no? Porque, bueno, a mí no me interesa, o a muchos no nos interesa, un veganismo reformista que se encaje en las ideas como el capitalismo verde o en discursos neoliberales de consumo responsable, sino que creo que queremos, muchos, antiespecismos que se piensen en clave anticapitalista, en clave decolonial y anticolonial, y que se comprometan, ¿no? de alguna forma con la desarticulación de todas las formas de opresión. Y creo que viene un poco de eso la idea de
estas genealogías múltiples, esta idea de pensar el antiespecismo como más allá de ese veganismo específico, ¿no? Del cual hablo en los artículos que citaste en mi libro y eso. Sí, es súper necesario el dialogar con estas propuestas, el escucharlas y sobre todo también dialogar con ellas y reflexionar con ellas. Ahora mencionabas la cuestión de las comunidades indígenas y esta es una de las cuestiones también más complejas que se observan a la hora de establecer alianzas o vías de comprensión entre movimientos antiespecistas y movimientos indígenas o antirracistas. Y tiene que ver con el modo en que el veganismo, prácticas específicas como el consumo de animales, a veces se emplea en distintas direcciones. Por un lado, es innegable que hay una forma de veganismo colonial, como estábamos diciendo, que está enfocado en prescribir y universalizar cómo tiene que ser el veganismo, pero luego también encontramos que las personas indígenas o racializadas que asumen prácticas veganas o se identifican como antiespecistas son criticadas dentro y fuera de sus comunidades porque se considera que se han aculturado, que están colonizadas. En fin, bueno, estas críticas ya las han señalado autoras como Margaret Robinson, que es Mimak, del pueblo Mimak, o Kirsty Dunn, que no sé si lo he pronunciado bien, que es del pueblo maorí. Y bueno, lo que señalan estas autoras es precisamente que se está ignorando, se está omitiendo que los animales explotados hoy por muchos pueblos indígenas y gran parte de esas prácticas de explotación precisamente fueron traídas por la colonización. Y que hay muchas personas indígenas que justamente dejan de lado esas formas de relación como una respuesta de colonial o contracolonial. A tu parecer, ¿qué argumentos o prácticas consideras que son importantes para abrir diálogos en los contextos donde se producen estas tensiones? Em, Creo que es muy importante la idea de practicar una escucha activa también, ¿no? Porque muchas veces creo que hay un problema en el sentido de que no se reconoce que ya existen muchas voces como las que citaste vos, ¿no? Pero podríamos citar a Fisilko, podríamos citar a Harper Lee, podríamos citar a Julia Feliz Brueck, que ya hay muchas voces de personas afrodescendientes o de personas indígenas que están hablando de antiespecismo. Y muchas veces ese discurso, ¿no? Que está bastante cooptado por el neoliberalismo, borra un poco estas voces, ¿no? Que están hablando de eso. Y muchas veces esas acusaciones que se las hacen a esas voces también es una forma de invisibilización y silenciamiento que me parece que es importantísimo hablar. Em, Porque bueno, creo que em, nada, como señalan, por ejemplo, Kirsty Dunn y Margaret Robinson, como vos dijiste, eh, y la necesidad de pensar en la relación de pueblos indígenas eh, con los animales explotados, es necesario que en ese sentido no hagamos análisis o nada, no hagamos deducciones que se den fuera de un contexto específico, ¿no? El contexto colonial. Porque de hecho es eso, ¿no? Muchas prácticas de caza, ganadería, consumo de carne en comunidades indígenas fueron impuestas por la colonización y no forman parte de sus cosmologías tradicionales. Em, de hecho, bueno, es eso, hay personas indígenas que abandonaron el consumo de animales no humanos precisamente como un gesto de resistencia decolonial, eh, y sin embargo sigue pasando eso, ¿no? Muchas veces se acusa a esas personas, como dijiste vos, ¿no? Que tanto desde adentro de sus comunidades como desde afuera de sus comunidades, ¿no? De haberse aculturado o de estar traicionando, entre comillas, ¿no? Sus raíces. Y esas críticas desconocen lo que se considera tradicional, en realidad fue altamente alterado por la violencia colonial, y que en muchos casos los veganismos o el antiespecismo indígena no es una apropiación de valores occidentales, sino la recuperación de formas de vida que fueron interrumpidas por la colonización. Y aparte de todo, me parece que es muy importante o muy interesante para mí traer un poco a la reflexión de Okara Ivy, esta compañera antiespecista indígena acá en Brasil, que también tiene un capítulo en el libro, que critica la idea de que cualquier práctica de consumo en contextos indígenas sea inherentemente decolonial. Porque, ¿qué es lo que dice ella, no? Em, no es como si consumir chocolate Nestlé o ultraprocesados en una comunidad indígena fuera un acto de resistencia a una práctica contracolonial o digamos, basada en la cosmología de los distintos pueblos que existen.
de la misma manera que el consumo de carne no puede ser leído de forma acrítica, como una expresión de identidad cultural inmutable. Y quizás agrego yo a eso que, digamos, estas perspectivas que son simplistas, ¿no? Eh, muchas veces creo que eh, no nos dejan complejizar la discusión, no nos dejan evitar caer en esencialismos que están reduciendo esas prácticas a un marco estático. Y esto es necesario porque es necesario atender a los procesos históricos que transformaron violentamente las relaciones de los seres humanos de forma general, eh, con los animales no humanos, con la naturaleza y etcétera. Y creo que para esto es importantísimo justamente lo que hablábamos antes. No se puede imponer un único marco al antiespecismo. No se puede dejar de reconocer la continuidad del colonialismo y cómo eso modeló la relación entre humanos y otros animales. Uno no puede dejar de escuchar las voces de quienes están en la intersección de estas luchas y que existen y que están hablando de esto a partir de un lugar subalternizado, a partir de un lugar disidente, y que integran esas luchas, ¿no? La lucha antiespecistas con su praxis política, sin estar necesariamente reproduciendo marcos eurocéntricos. Y creo que en esto eh, es importante, de alguna forma, también pensar o ejercitarnos de que es eso, ¿no? Estas tensiones, estas acusaciones simplistas, no se dan únicamente en el marco de movimientos indígenas antirracistas, sino en una serie de otros movimientos, ¿no? Eh, que tiene que ver con, bueno, romper determinadas lógicas y nada, creo que proponer visiones de justicia eh, radical y antiespecista de alguna forma. Ujú, totalmente. Volviendo al libro, Antiespecismos subversivos, tú específicamente contribuyes en él con un texto en el que abordas el especismo como un capacitismo, que esta es otra intersección que también trae consigo tensiones, ya que, bueno, si bien los estudios críticos sobre discapacidad ya han cuestionado ampliamente los límites del humano y las intersecciones con el género, con la raza, eh, también se han resistido y han rechazado abiertamente, o sea, han explorado estas intersecciones, pero también se han resistido a explorar los límites con la animalidad y encontrar en lo animal un punto de alianza y vulnerabilidad compartida. Y esto es algo que por un lado es comprensible porque bueno, la humanidad negada a las personas discas, a las personas indígenas, racializadas, conlleva discriminación, falta de derechos, etcétera, pero también, como denuncias Aura Taylor y tú mencionas en tu texto, también conlleva una forma de especismo, ya que apela a una humanidad que bueno, está entendida en términos de derechos o privilegios que no se han alcanzado, es decir, que no han sido reconocidos por la sociedad dominante, y esto se acaba empleando como una justificación para minimizar, ignorar, incluso promover las opresiones contra los animales más que humanos. Entonces, bueno, aquí un problema que también ponéis de manifiesto en el libro es lo humano y su supuesta y autoproclamada excepcionalidad. Entonces, bueno, desde tu punto de vista, ¿en qué medida o cómo lo humano en su conceptualización moderna, colonial, es un problema que está en la base de tantas opresiones y, bueno, ¿por qué tener en cuenta, para vos, para ti, tener en cuenta los animales y la animalidad van más allá de los derechos animales? Y para hablar de derechos humanos también es clave hablar de lo animal. Sí, para mí esto es quizás central, porque bueno, es eso. Creo que yo también puedo tranquilamente entender la reivindicación de ocupar un espacio de reconocimiento humano dentro de la bueno, dentro del contexto en el cual vivimos, ¿no? Porque de hecho la humanidad es, digamos, un horizonte al cual muchas personas piensan que tienen que llegar para ser reconocidas como sujetos de derecho o como sujetos no desechables, no matables, etcétera. Pero a la vez creo que va bastante interconectado con la cuestión de pensar en los antiespecismos o la animalidad como más allá de una cuestión únicamente relacionada o exclusivamente relacionada a los animales no humanos. ¿Por qué? Porque esto nos trae un problema, ¿no? Lo que está de fondo de todo eso es la propia construcción de la idea de humano, ¿no? Dentro de la modernidad colonial. La noción de humano, al cual yo también le voy a decir humano con H mayúscula, nada más para poder ayudar un poco a distinguir, no que no esté hablando de la especie Homo sapiens, sino de una idea que va más allá de una cuestión de pertenecimiento a una especie,
esta noción de humano fue históricamente forjada sobre un modelo normativo que, digamos, excluye y subordina múltiples existencias. Eh, bueno, no cualquier sujeto es reconocido como plenamente humano. El concepto de humano, con mayúsculas, se construye justamente desde la idea de la exclusión, o más que la exclusión, la excepcionalidad, y termina funcionando como un marcador político de jerarquización, moral, política, etcétera. Esa conceptualización colonial del humano, que sirve y sirvió, digamos, para legitimar tanto la explotación de ciertos grupos humanos, las que podemos decir acá las minorías políticas, ¿no? Como la de los animales no humanos. Y creo que es clave esto que planteaste en tu colocación, en tu pregunta, Surama, porque, bueno, muchos movimientos animalistas incluso abordan al especismo o al animalismo, ¿no? Como algo aislado, como algo que no está necesariamente relacionado a cuestionar las jerarquías éticas y políticas que lo sostienen. Y de la misma forma que eso pasa, ¿no? Para grupos humanos subalternizados que están reivindicando la humanidad como horizonte político, eh, y estos movimientos animalistas que no están considerando que esto se trata de más que un fenómeno aislado, esto tiene como consecuencia que ciertos discursos no están reconociendo la interconexión entre la animalización de los animales no humanos y la animalización de ciertos grupos humanos que fueron y son históricamente oprimidos. Em, Creo que con esto quiero decir que no se trata solo de ampliar la comunidad moral para incluir a los animales, sino es justamente cuestionar la propia noción de humanidad, que es y fue muy usada para justificar tanto la explotación de los animales como la deshumanización, la subhumanización, la animalización de personas racializadas, neurodivergentes, discas, eh, cis heterodiscordantes, o sea, no LGBT y más o queer. Entonces el capacitismo y el especismo, ¿no? Volviendo un poco a la cuestión del capítulo del libro, así como el racismo y el especismo, así como podríamos decir, el machismo y el especismo, no que están compartiendo solo estructuras de opresión, sino que están operando juntos, justamente al consolidar el ideal del humano con H mayúscula. Y esto implica, para mí, por lo menos, que una crítica al especismo no se puede desentender de las otras críticas, ¿no? De las críticas anticapacitistas, antirracistas, queer, ya que todas estas estructuras dependen de la producción de un sujeto humano normativo, un sujeto humano que ocupa la centralidad del sujeto moral político de la modernidad, digamos, colonial, y que está definiendo una línea, ¿no? Entre las vidas que son importantes, las vidas que son eh, dignas de afecto, dignas de cuidado, dignas de vida, de vivir plenamente, y las vidas que no son dignas de eso, las vidas desechables, las vidas matables, las vidas no dignas de afecto, lo que son todas las existencias que se colocan al lado de la no humanidad plena, ¿no? O la subhumanización o la animalización. Em, y creo que justamente para mí es interesante pensar el especismo, porque la cuestión de los animales, porque los animales son un punto de convergencia, ¿no? En realidad, todas las existencias que no nos encajamos en el ideal normativo de lo humano, somos animalizadas, ¿no? Entonces, la animalidad es una convergencia muy importante para pensar esto, ¿no? Y no solo es un punto de convergencia importante, sino que hablar de animalidad es entonces cuestionar la base moderna para la opresión de algunas vías en relación a otras. Y el especismo entonces no es solo una cosa ética, una cuestión ética, sino un dispositivo de poder que está estructurando la forma, o las formas mejor, modernas de opresión, exclusión, explotación. Y esto, de alguna forma, implica que nosotros tengamos tengamos en mente que luchar contra el especismo o que hablar sobre animalidad no es solo una lucha por los animales, también lo es, pero es una lucha contra las formas de exclusión que determinaron justamente quiénes son sujetos plenamente humanos, no aquellos, ¿no? Principalmente, y ahí lo uso propositalmente, blancos, cuerdos, heterosexuales, sin discapacidad, y quienes quedan en el dominio de lo disponible, lo sacrificable, lo explotable, los animales no humanos y nosotros, ¿no? Las existencias subalternizadas a lo largo de la historia. Entonces creo que va un poco por ahí
No sé si se entendió, pero para mí va bastante por ahí esa necesidad de hablar de eso más allá de las existencias concretas y materiales de animales no humanos. Perfectamente se entendió. Totalmente de acuerdo. No sé si querías añadir algo más. ¿El libro no tenéis o tenéis pensado traducirlo al castellano o a algún otro idioma? Sí, la verdad es que eso está en proyecto. Estamos viendo de cómo hacerlo y también empezar también a articularnos con editoriales que publiquen en español. Pero la idea es que en algún momento eso esté disponible y lo que sí está disponible en formato digital ya, eso puede ayudar un poco a las personas que no están en Brasil, ¿no? A tener acceso al libro. Sí, eso lo pusimos en las entrevistas de Dandara y de Mar, pero bueno, también lo pondremos aquí, pero bueno, más que nada por la opción de, bueno, creo que se entiende, pero tampoco sé si soy objetiva en mi caso, pero bueno, creo que es un idioma que es más o menos entendible, pero siempre es más facilita el poder leerlo en el propio idioma, vaya. Bueno, pues Martina, muchísimas gracias, ha sido súper interesante la charla, y te agradezco un montón que nos hayas dedicado este ratito. Y bueno, si quieres añadir algo más. No, me gustaría nada más agradecerte mucho, agradecer por el espacio, ¿no? A todos los que están por detrás de construirlo, porque es muy difícil construir estos espacios y mantenerlos activos y vivos. Así que nada, agradecer esto y demarcar que estos momentos, estas entrevistas, estos podcasts, estas conversaciones son justamente estos territorios de intervención política constantes, ¿no? En los cuales estamos construyendo colectivamente y, y nada, y contribuyen para mí bastante con la idea de una justicia interespecie y radical. Así que agradecer nada más mucho por la oportunidad. Genial, pues muchísimas gracias, Martina.